demos paso a la segunda conferencia del día, a cargo del doctor Francisco Javier Aparicio Mijares, gerente de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos de la Comisión Nacional del Agua, que lleva por título Riesgos hidrometeorológicos extremos en el contexto del cambio climático en zonas urbanas. Bueno, muy buenos días. Quiero agradecer mucho a la Universidad Autónoma de Nuevo León por este honor que se nos hace a participar en este evento, y pues muchas felicidades a la universidad por su 85 aniversario. Quiero también transmitirles un cordial saludo del doctor Víctor Hugo Alcocer Yamanaca, que estaba originalmente en el programa, pero que por razones de trabajo no pudo asistir, y pues yo lo represento. Voy a hablar sobre riesgos hidrometeorológicos extremos en el contexto del cambio climático. Bueno, la urbanización es un elemento muy importante que tiene que ver con el cambio climático. Hay una conjunción de los efectos de la urbanización y el cambio climático, y pues la situación se agrava por la manipulación que se hace del medio ambiente. Las amenazas convergen y se desencadenan efectos negativos sobre la vida, la estabilidad social y económica. Se prevé que en áreas urbanas con altos niveles de concentración demográfica, desarrollo económico e infraestructura, pues sufran los efectos más severos del cambio climático. La urbanización se presenta como un fenómeno ya imparable, irreversible, en donde se afectan los asentamientos humanos en forma muy importante. A inicios del siglo XIX, solamente un 2% de la población mundial vivía en una zona urbana, mientras que en 2018 ya actualmente el 55% de la población está en zonas urbanas, en ciudades, y se prevé que para 2050 alrededor del 68% de la población estén en ciudades, en zonas urbanas. La concentración humana pues conlleva a una serie de elementos, de problemas, como la demanda de servicios, la quema de combustibles fósiles, la contaminación industrial, la deforestación y el cambio de uso de suelo. Todo esto pues reduce la capacidad natural de la Tierra para restablecer el equilibrio del ciclo hidrológico, del ciclo del carbono, ocasionando cambios globales en las temperaturas. No todos los países contribuyen de la misma manera al cambio climático. Países como Estados Unidos y China juntos tienen más del 60-70% de la generación de gases de efecto invernadero, mientras que los países en desarrollo generan apenas el 25% de estos gases. Las zonas urbanas contribuyen al cambio climático. Aquí pues, hay que decir que las zonas urbanas, las ciudades, se afectan por el cambio climático, y al mismo tiempo las ciudades afectan al cambio climático. Entonces, el proceso de urbanización conduce a cambios directos en el uso del suelo. Las tierras cuya vocación originalmente era agrícola, pues se vuelven asentamientos humanos y tienen efectos como, por ejemplo, la impermeabilización del suelo, que pues, produce mayores escurrimientos, inundaciones, y a la vez se disminuye la recarga de los acuíferos. El hecho de continuar expandiéndose por parte de las ciudades pues hace que se reduzca la capacidad para absorber el dióxido de carbono y se incrementa, como decía, el coeficiente de escurrimiento. Existe una muy estrecha relación entre la densidad demográfica y las emisiones atmosféricas de gases de efecto invernadero. Y pues hay una serie de actividades que contribuyen directamente a la emisión de estos gases de efecto invernadero, como son, por ejemplo, el incremento en el uso de los vehículos, la generación de energía, la producción industrial, la producción y distribución de alimentos
y la producción de la generación de bienes de consumo. El calentamiento global sin duda uno de los mayores desafíos que tenemos. Y bueno, aquí tenemos algunos de los impactos que tienen las zonas urbanas en el cambio climático. Son fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero, son responsables de aproximadamente el 75% de las emisiones globales de dióxido de carbono. Las principales contribuciones en esto son el transporte, los automóviles, los camiones, etcétera, y los edificios. Y bueno, entonces, como decía, el calentamiento global sin duda es un gran desafío de nuestro tiempo. Hoy en día, la temperatura media mundial es aproximadamente 0.85 grados centígrados superior a la registrada a finales del siglo XIX. Uno diría 0.85 grados centígrados no parece mucho, pero esto a escala global pues es una cantidad muy significativa. Y otra cosa es que cada década ha sido más cálida que las décadas precedentes, y pues esto se produce por un aumento generalizado de la temperatura, tanto en la atmósfera como en los océanos, y esto, pues, como sabemos, está provocado por el efecto de invernadero, de gas, que evita que se libere parte de la energía que se recibe del Sol. El incremento entonces en la emisión de los gases de efecto invernadero pues es coincidente, provocado por la evolución del incremento en la temperatura. Hay una relación muy estrecha entre ambas variables. Y como vemos ahí en la gráfica de la derecha, pues el dióxido de carbono atmosférico pues ha crecido en forma muy significativa en las últimas décadas, comparado con décadas anteriores, en donde prácticamente se mantenía constante, como podemos observar ahí, desde pues hace muchos siglos. En 2016 es el tercer año récord consecutivo de incremento de temperatura y energía a nivel global. En ese año se registró una anomalía de 1.2 grados centígrados, es decir, la diferencia entre el promedio y la temperatura media que se tenía en el planeta, seguido de 2017, cuya anomalía fue de 1.1 grados centígrados. Ahí vemos cómo pues hasta en estos tiempos la temperatura a nivel global pues ha incrementado considerablemente. Los colores más rojos pues son incrementos de temperatura positivos, mientras que los azules, que casi no se ven ahí en la animación, serían cambios de temperatura negativos, o sea, disminuciones respecto al promedio. Observamos también cómo la temperatura se ha incrementado sobre todo en el hemisferio norte y muy particularmente en los alrededores del Polo Norte. Se considera que más o menos 2 grados centígrados respecto a la temperatura de la era preindustrial es el límite antes de que se produzcan cambios catastróficos en el planeta. Sin embargo, los efectos del cambio climático, sus impactos sobre los recursos hídricos son cada vez más evidentes. Ya no podemos hablar del cambio climático como algo que va a ocurrir en el futuro. Ya estamos dentro de los efectos del cambio climático. Y bueno, esto lo podemos ver, pues como sabemos, como hemos visto en muchas ocasiones, en el derretimiento de los glaciares y de los casquetes polares. El enero de 2018, de este año, ostenta el récord de la menor cobertura glacial en la historia reciente del planeta. Hoy llueve de manera intensa donde antes no llovía. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso del huracán Lubán, que entró en la península de Arabia, en Yemen, en donde, pues, donde estamos acostumbrados a ver un desierto sin una gota de agua, pues de pronto tenemos inundaciones que dejaron pérdidas humanas y materiales muy en una zona que pues es de muy alta marginación.
En contraste, por ejemplo, la zona mediterránea en Europa se ha vuelto una región pues, más seca y vulnerable, mientras que el norte de Europa se ha vuelto más húmeda y con mayor vulnerabilidad a las inundaciones. Pues vemos también pues, el caso de huracanes devastadores, por ejemplo el huracán Harvey en 2017, que se formó como una onda tropical primero, después perdió fuerza, ahí en la parte roja que ven ustedes en la figura de arriba a la izquierda, y después volvió a retomar fuerza hasta convertirse en un huracán categoría 4. Y este es el huracán más intenso, más fuerte que ha tenido Texas y pues desde luego que mayores daños materiales ha ocasionado. En el caso de las zonas urbanas, los efectos del cambio climático presentan desafíos únicos, pues por la población creciente y por los efectos que ya mencioné anteriormente. Las zonas que crecen con una mayor velocidad, sin planeación y sin tomar en cuenta las demandas actuales y futuras, y los bienes y servicios que se demandarán a futuro son muy vulnerables a un amplio abanico de riesgos negativos, como son las inundaciones y sequías cada vez más extremas, los episodios de calor extremo también y dificultades en el abastecimiento de servicios. Todos estos efectos pueden tener un efecto negativo en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en la infraestructura de la ciudad, las inundaciones son uno de los peligros más destructivos y costosos para las ciudades y pues estos efectos se verán incrementados en la medida en que se eleve la temperatura, se incremente la actividad ciclónica y se amplíe la cobertura urbana. En la economía, el aumento en frecuencia e intensidad de los fenómenos climatológicos extremos aumentarán la vulnerabilidad de actividades como el comercio, la industria, el turismo y pues, actividades, por ejemplo, como los seguros, que tendrán cada vez un mayor número de siniestros y serán más costosos. También en el turismo y los servicios vinculados al mismo, los cambios en las distribuciones regionales de temperatura pues transforman las oportunidades de ocio en relación con las estaciones del año y pueden afectar seriamente la actividad turística. En la salud pública, los cambios en el clima pueden alterar el ciclo vital y el ritmo de transmisión de enfermedades infecciosas. En particular, las inundaciones pueden desencadenar enfermedades diarreicas y respiratorias, como se ha visto reiteradamente. Y pues, los cambios sociales, sobre todo en los hogares de bajos ingresos, tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo, son más vulnerables a los efectos del cambio climático. Por lo que se refiere a las inundaciones, uno de los principales riesgos generados por el cambio climático son las inundaciones. En materia de inundaciones en zonas urbanas podemos identificar, entre otras, tres causas principales. Primero, la modificación en los patrones de lluvia, incluyendo la convergencia de los fenómenos. Segundo, el incremento en duraciones e intensidad y baja capacidad de conducción de drenaje. Y tercero, la falta de infraestructura de protección. Aquí pues, podemos observar que el cambio climático no es el culpable de todos los males. Hay otros aspectos que inciden en forma muy significativa en las inundaciones. Vamos a ver estas causas con algunos ejemplos. En cuanto a la modificación en los patrones de lluvia, pues podemos recordar lo que ocurrió en 2016, en que se presentaron simultáneamente los dos huracanes, Earl y Javier, en el Pacífico y en el Atlántico, Earl en el Atlántico y Javier en el Pacífico. En estos eventos pues, llovió en una forma muy significativa en Veracruz, en Puebla, en Sinaloa, Sonora, Baja California Sur. Por ejemplo, en Puebla pues, llovió en un solo día lo que suele llover en uno de los meses más lluviosos.
en septiembre de 2018 ocurrió la tormenta tropical 19E, seguramente ustedes la recordarán, que produjo precipitaciones muy significativas en Sinaloa, y esto pues debido a que la temperatura en el mar de Cortés estaba 7 grados centígrados arriba de la media que para esa época, que es de alrededor de 30 grados centígrados. Se produjeron lluvias muy importantes, se inundaron y se emitieron declaratorias de emergencia por inundación en 10 municipios del estado de Sinaloa. Mucho más recientemente, un mes después, en octubre, se produjo el huracán Huila, que bueno, eso está muy fresco en nuestra memoria. Se produjeron precipitaciones del orden de 186 milímetros en la zona costera, y se estima que en la parte serrana la precipitación pudo haber sido de más de 400 milímetros. De la misma manera, aquí se declaró emergencia extraordinaria en 19 municipios. En Jalisco se rompió la barra de la laguna Tule, en fin, hubo una serie de efectos importantes. En 2011 se tuvo la tormenta tropical Arlen, que produjo el desbordamiento del río de la Compañía en el Estado de México, y pues hubo miles de familias afectadas. El huracán Arlen se ha tomado ahora como elemento de diseño de obras hidráulicas en la Ciudad de México. En buena medida, esta baja capacidad de drenaje se produce, y este es un asunto que es generalizado en todo el país, por las invasiones de los cauces y los cuerpos de agua. Tenemos un problema muy serio en el país en que los cauces, las presas, los lagos están invadidos ilegalmente. Y esto produce pues, una menor capacidad de control. O sea, en muchos casos es necesario operar las presas de tal manera que no afectemos significativamente a gente que está invadiendo los cauces ilegalmente. En 2015 se produjo también el huracán Patricia, que es el huracán más intenso que se haya formado en el Pacífico, y produjo pues, daños muy serios en Jalisco y en Colima. También en el Valle de México, en 2017, la depresión tropical número 10 produjo precipitaciones del orden de 73 milímetros, que bueno, podrían no ser tan grandes en general, pero para una zona urbana, y sobre todo que tiene muchos problemas de deficiencias en el drenaje, pues se produjo inundaciones en la mayor parte de la ciudad. El aeropuerto internacional de la Ciudad de México tuvo que suspender sus operaciones, en fin. En octubre de 2017 hubo precipitaciones muy significativas en el sur de la Ciudad de México, que provocó el desbordamiento del río San Buenaventura, ahí en la zona de Xochimilco, Villacuapa, de la Ciudad de México, para los que conozcan en esa zona, y produjo pues, un bloqueo muy importante de las calles en la Ciudad de México. Un año más tarde, en octubre, en el norte del Valle de México, se produjeron precipitaciones muy importantes en la delegación Gustavo Madero, que produjo también anegaciones. El hospital de Ticomán tuvo que ser desalojado. Y bueno, Monterrey pues no es la excepción a esto. Ahí hay algunos años en los que se han producido inundaciones significativas en Monterrey, desde que pues, hay algún registro, desde 1611, y como ustedes pueden observar, pues pueden observar y además lo han vivido ustedes, pues hay inundaciones muy frecuentes. En particular, pues hay algunos eventos que han producido inundaciones muy significativas, como por ejemplo en 1909, la gran inundación de 1909,
que fue provocada por el huracán 6. En ese entonces todavía no tenían nombres los huracanes, sino que se enumeraban, y que produjo pues, del orden de 5,000 personas fallecidas. En 1967, el huracán Viula también afectó significativamente la zona urbana de Monterrey. En 1988, Gilberto, que produjo una precipitación del orden de 240 milímetros y más o menos 200 muertos. Y bueno, algunos de ustedes, los más jóvenes, probablemente ya vivieron el huracán Alex en 2010, que produjo 700 milímetros y 3 muertos. Bueno, aquí podemos observar que la cantidad de personas fallecidas pues, ha estado disminuyendo. En parte, pues esto se debe a la construcción de la presa Rompepicos, que fue entre Gilberto y Alex. Y si no fuera por la presa Rompepicos, pues Alex hubiera producido pues, daños mucho más severos que los que produjo. Por lo que se refiere a la falta de infraestructura de protección, y bueno, lo de la presa Rompepicos también está relacionado con esto, pues seguramente ustedes han oído pues los reiterados problemas de inundaciones que se tienen en Tabasco, particularmente en la ciudad de Villahermosa. Por ejemplo, en 2007 se conjugaron 2 frentes fríos con un sistema de baja presión. La presa Peñitas tuvo que descargar un gasto muy alto, del orden de 1,500 metros cúbicos por segundo. La presa Peñitas descarga al río Grijalva, que a su vez pasa por la ciudad de Villahermosa, y pues esto produjo inundaciones muy, muy importantes en esta ciudad. Ya posteriormente a eso se puso en operación una estructura que se llama el Macayo, que es una estructura que divide el flujo entre el río Carrizal y el río Samaria, y que eso en conjunto con la construcción de diversos elementos de protección contra inundaciones, como son bordos, por ejemplo, pues ha logrado que las inundaciones en la ciudad de Villahermosa y en algunas otras poblaciones de la zona se disminuyan y se proteja la vida de miles de tabasqueños. Por el otro lado, y en contraste, pues tenemos las sequías. El cambio climático y en combinación con el crecimiento acelerado de la población, pues ha detonado, bueno, no han detonado sequías, sino que las han hecho más dañinas, más severas. Y bueno, esto podemos verlo, por ejemplo, en lo que está ocurriendo en California. Ustedes han visto en los noticieros seguramente que pues, hay unos incendios muy severos en estos últimos días. Es probablemente el mayor incendio que se ha producido en la historia de California. Y pues esto está producido, entre otras causas, por la sequía extrema, y consecuentemente la falta de humedad en el suelo, el tipo de construcciones que se tienen en esa zona, y los vientos. Aquí hay particularmente un tipo de vientos que se llaman vientos de Santana, que son vientos muy secos que se producen en esa región y que pues avivan las condiciones de la producción de fuegos, ¿no? Este es un efecto, pues un ejemplo muy representativo de los impactos que pueden tener los fenómenos extremos como las sequías, cuyas consecuencias han sido devastadoras en esa región. En el caso de México, en 2011 se registró la sequía más severa de los últimos 77 años. Durante ese año, cerca del 80% del territorio nacional fue afectado en algún grado, y pues esto se vio particularmente en las zonas del centro y el norte del país. Ya en marzo de 2012 se podría apreciar una reducción de las áreas con afectación, pero la mayor parte, o el 44% de la superficie del país permanecía con algún grado de sequía para esas fechas. Pues hubo muchos factores que contribuyeron o que contribuyen al efecto de las sequías en el país. En la sequía que mencioné, pues hubo 1.4 millones de hectáreas afectadas. Se afectó severamente la agricultura, la ganadería.
hubo que hacer importaciones de alimentos por hasta 21,000 millones de dólares, y pues los ingresos a los agricultores se vieron considerablemente diezmados. Los anteriores fueron algunos de los ejemplos, de los impactos que se pueden llegar a tener por los fenómenos hidrometeorológicos extremos. Y para poder prevenirlos, para poder lidiar con ellos, pues es necesario desarrollar programas preventivos. En México se tienen dos grandes programas preventivos en ese sentido, que son el PRONACH, o sea, el Programa Nacional contra Contingencias Hidráulicas, y el PRONACOSE, el Programa Nacional contra la Sequía. En cuanto al PRONACH, pues se tienen 4 componentes principales. Primero, pues es necesario determinar cuáles son las zonas inundables en forma cuantitativa, establecer programas de prevención de contingencias hidráulicas, mantener un sistema continuo de monitoreo, vigilancia, pronóstico y alerta temprana, y diseñar políticas públicas para reducir el riesgo. Para cumplir con estos objetivos, pues, se han redoblado esfuerzos para desarrollar atlas nacionales de riesgo contra inundación. Hasta el momento se han desarrollado 144 atlas, muchos de los cuales se refieren a zonas urbanas, y 63 programas contra contingencias hidráulicas. Adicionalmente, están actualmente en marcha, instalados 60 sistemas de monitoreo de ríos, que pues incluyen no solamente la parte de medición, sino también modelos matemáticos de simulación y de pronóstico. Y adicionalmente se han actualizado las políticas de operación de presas, tanto con las presas que tienen vertedor libre, o sea que no tienen compuertas, como presas con vertedor controlado. Por lo que se refiere al PRONACOSE, en abril de 2013 se creó la Comisión Intersecretarial para la Atención de Sequías e Inundaciones, la CIASI, que está integrada por 14 dependencias del Gobierno federal y tiene como objetivo coordinar acciones interinstitucionales relativas al análisis de riesgo y a la implementación de medidas preventivas, tanto para sequías como para inundaciones. A partir de entonces, pues, se ha impulsado en forma muy importante un monitoreo continuo de las condiciones de sequía en el país a través del Monitor de Sequía de América del Norte. Es un monitor de sequía que compartimos con Estados Unidos y Canadá y que nos permite estar viendo continuamente cuáles son las condiciones de sequía que se tienen en los 3 países. Además, la CONAGUA, en conjunto con el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha desarrollado un nuevo monitor de sequía. El monitor de sequía de América del Norte es un monitor univariado que solamente ve ciertas variables aisladas. El monitor de sequía multivariado, o MOSEM, como lo dicen sus siglas, es un monitor que permite producir mapas para identificar la evolución temporal de la severidad y magnitud del fenómeno a nivel nacional, considerando índices multivariados. En este caso se tienen índices que tienen varias variables y diferentes escalas temporales. Bien, pues como conclusiones, el cambio climático pues es un fenómeno global que impacta la vida humana en todos sus aspectos y en particular en sus aspectos urbanos. El incremento de la temperatura global incrementa el número de eventos climáticos extremos. No necesariamente produce los eventos, sino que incrementa su número o su intensidad. Las ciudades contribuyen al cambio climático, pues las actividades urbanas son fuente de emisiones de gases de efecto invernadero. Es necesario hacer que las ciudades sean parte integral de la lucha contra el cambio climático. La correcta operación de la infraestructura hidráulica es fundamental para poder paliar los efectos adversos de los fenómenos extremos. Y finalmente, pues no se debe escatimar
ni en inversión, ni en el desarrollo de estrategias y políticas para combatir el cambio climático y sus efectos adversos en los fenómenos hidrometeorológicos. Y pues muchas gracias por su atención.